Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos. Tengo el privilegio de parte de mi apóstol de poder compartir con ustedes una enseñanza, una predicación también, y vamos a orar para pedirle ayuda al Espíritu Santo. Amén. Para que usted ore por mí y yo oro por usted. Amén. Bendito Padre, gracias por esta palabra, por la enseñanza, por la predicación del Evangelio. Señor, permítenos en esta tarde que el reino de los cielos se manifieste en nuestros corazones, en nuestra mente. Ayúdanos, Señor, para poder transmitir y comunicar correctamente lo que tú has puesto en mi corazón y en mi mente, Señor. Yo te suplico que me ayudes, Señor, y estar alineado y sintonizado con tu Espíritu Santo, Señor, para simplemente poder entregar, Señor, tu bendita palabra. Amado Dios, y oro por mis hermanos para que tú los ayudes y que esa promesa de Dios, como has dicho, Señor, que en aquel tiempo yo escribiré mi ley, mi palabra en su mente y las grabaré en su corazón. Aleluya. Que así sea, Señor, para que nunca se nos olvide tu palabra. Te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, hermanos, muy bien. Yo quiero compartir contigo el tema de esta predicación es edificando los muros de la iglesia de Cristo. ¿Cuántos son iglesia de Cristo? Esa es la primera pregunta. ¿Todos somos iglesia de Cristo? ¿O hay otra iglesia? Si todos somos iglesia de Cristo, díganme un amén fuerte, a ver. Bien, me dejó peinadito, ¿ves? Bien, hermanos, lo primero es esta pregunta. ¿Qué se requiere para edificar el templo de Dios? Cuando nosotros vemos el templo, si miramos a Israel como escenario escatológico, podemos ver que una de las cosas que estamos esperando, y el pueblo de Israel también, es la manifestación, ¿cierto?, del tercer templo, ¿ya? El tercer templo en Jerusalén. Entonces, ahí va a suceder algo que claramente va a estar alineado con la escatología, con la línea escatológica de Dios en relación a Israel. Entonces, cuando nosotros hablamos del templo, ¿cierto?, podemos situarnos tal vez en aquel lugar cuando estaba Jesús con sus discípulos y los discípulos le dicen, mira el templo de Herodes. Mira el oro en sus muros, mira toda la decoración, mira todo el diseño, la arquitectura, la grandeza del templo. Y Jesús les lanza una profecía de una y les dice que el templo, ¿cierto?, iba a ser destruido y en 3 días se iba a levantar. Entonces, claramente no entendieron a qué se refería, ¿cierto? Ellos pensaban que cuando hablaba del templo, hablaba de la estructura del edificio. Sin embargo, lo que Jesús se refería era de sí mismo. Él era el templo. Y si Él es el templo, ¿qué es usted y yo? ¿Qué somos? Templos del Espíritu Santo, ¿cierto? Lo dice Pablo, ¿cierto? El apóstol Pablo le habla a los corintios y le dice que nosotros somos templos del Espíritu Santo. Tabernáculo en otras versiones, casa de Dios. Entonces, quiero que se quede con eso, porque lo que vamos a ver a continuación está relacionado justamente con algo físico, con algo tangible que es el templo, pero yo lo quiero llevar a su vida. Usted y yo como templos del Espíritu Santo. ¿Me dice amén? Siguiendo las enseñanzas de Jesús, ¿cierto? Si Él se considera templo,
¿cierto? Nosotros también somos templos. Y Pablo después lo viene a ratificar diciendo que somos templos del Espíritu Santo y que Él nos anhela celosamente. Gloria a Dios. Entonces, la pregunta es, ¿qué se requiere para edificar el templo de Dios? ¿Qué se requiere para que tú y yo, como templo del Espíritu Santo, como parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia de Cristo, podamos ser edificados? Y lo primero que debemos entender, que para poder levantarnos a edificar, necesitamos despertar. Eso es lo primero, ¿cierto? Porque el constructor, el arquitecto, en la noche cuando está durmiendo, no está trabajando, está durmiendo, está descansando, ¿cierto? Necesita levantarse de su cama, asearse y luego poder ir a trabajar y seguir con la construcción. Entonces, Ageo capítulo 1, verso 14 dice: y Yahweh despertó el espíritu de Zorobabel, hijo de Saltiel, gobernador de Judá. También despertó el espíritu de Joshua, que es Josué, hijo de Josadac, el gran o el sumo sacerdote. También despertó el espíritu de todo el resto del pueblo. Vinieron pues y se pusieron a conversar, a descansar, a veranear. Ninguna de las anteriores. Se pusieron se pusieron a trabajar. Melaka, eso es trabajar en el hebreo, melaka. ¿Y en qué trabajaron? En el templo. Templo, la palabra templo en hebreo también significa bayit. Y esa palabra también es amplia. Significa familia, significa empresa, significa templo, significa casa, hogar, dentro de sus definiciones. Y dice, y se pusieron a trabajar en el templo de Yahweh Sebaot. ¿Qué significa Sebaot? Ahí lo puse entre paréntesis. Ejércitos, es decir, Jehová de los ejércitos. Qué tremendo poder ver que Dios tiene distintas manifestaciones y distintos nombres. Y como aquí en Ageo, Él se levanta y se da a conocer como Jehová Sebaot. Y no como el Shaddai, el que amamanta, no como Jireh, ¿cierto? El que provee, el que nos da, suple. Entonces, sino que se manifiesta como Jehová Sebaot. ¿Por qué será que Dios se manifiesta y se da a conocer su rostro, su nombre, y se da a conocer como Jehová Sebaot? Porque cuando hablamos del Señor, hablamos de Jehová Sebaot, estamos hablando que Él es el general de los ejércitos. ¿Cuántos se alegran por eso? Ya sabe para dónde voy a ir, ¿cierto? ¿Cuántos son soldados de ese ejército? Poquitos son soldados de ese ejército. Pero Dios quiere que saliendo de acá, todos podamos decir, amén, yo soy soldado del ejército del Señor. Él tiene un ejército enorme, un ejército dentro de la línea angelical donde hay, ¿cierto? Conocemos al arcángel Miguel de nombre por la Biblia, reconocemos, ¿cierto? El ejército, según Apocalipsis, dice que hay una batalla en los cielos, donde Miguel, el arcángel que protege a Israel, es su guardador, su protector, su general. ¿Estará peleando su general en esta batalla que tiene Israel? ¿Qué cree usted? Entonces vemos que en el caso de Miguel se levanta como un general y tiene una huestes de ángeles, miriadas de ángeles. Entonces Dios
Él es el gran general de esos ángeles, de ese ejército celestial, angelical. Pero aquí en la tierra tiene otro ejército que se llama iglesia. Amén. ¿Cuánto? De nuevo la pregunta, a ver si vamos aumentando en porcentaje. ¿Cuántos son soldados de ese ejército? Amén. Gloria a Dios. Amén por su amén. Me convenció. Entonces vemos que aquí Dios quiere acentuar su nombre. Dios quiere acentuar diciendo: yo soy Jehová Sebaot, yo soy Jehová de los ejércitos. ¿Y qué relación tiene Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos, con el templo? ¿Qué relación tiene? Podríamos decir, no sé, Jehová Jireh, para que provea, ¿cierto? Porque él también dice ahí en Ageo: mío es el oro, mío es la plata, dice Jehová de los ejércitos. ¡Wow! Entonces Jehová Sebaot también tiene oro, también tiene plata, también tiene recursos para su ejército. Gloria a Dios. Entonces, hermanos amados, esto tiene una recompensa. Ser parte del ejército de Dios tiene beneficios, pero también tiene deberes, obligaciones. ¿Me dice amén? Bien, entonces fíjense que aquí lo que hace Dios, lo que hace Jehová Sebaot, es despertar el espíritu. Es como que Dios Padre despierta el espíritu de Zorobabel. ¿Quién era Zorobabel? Gobernador de Judá, una autoridad, ¿cierto? Política, si la quieren llamar así. Luego viene el Hijo, ¿cierto? Para nosotros Jesús. Y dice que despierta el espíritu de Josué. ¿Quién era Josué? El sumo sacerdote, la autoridad, ¿cierto? Eclesiástica, religiosa, espiritual. Lo despierta. Y después viene el Espíritu Santo y lo que hace es despertar al espíritu ¿de quién? De todo el pueblo. Entonces, ¿quién te va a despertar a ti? Muy bien, el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es quien va a despertar en este tiempo a aquellos que son llamados al ejército del Dios Todopoderoso, de este Jehová Sebaot. Gloria a Dios. Pero estaban durmiendo. Dios lo que hace es usar un profeta. Usa a Ageo como profeta para despertar a través de la voz profética, a través en este tiempo de los ministerios, de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Acabamos de tener un congreso maravilloso donde ministros de Dios vinieron a despertar el espíritu de muchos. ¿Cuántos fueron realmente despertados? Levante su mano. Yo entiendo que no todos fueron despertados, que todavía hay por ahí alguno a lo mejor que está durmiendo, que tiene sueño, pero no sueño físico, sino está durmiendo en su espíritu, está durmiendo en su alma, está durmiendo siendo indolente, indiferente a la voz de Dios, a los temas espirituales. Entonces vemos que la palabra de Ageo, Jesús dijo: mi palabra es espíritu y es vida. Y lo que hace Ageo es entregar el mensaje, entregar la palabra que Dios le da. Aleluya. Y esa palabra, como es espíritu y es vida, lo que provocó en la vida de todo el pueblo, de Zorobabel, de Josué, fue un despertar espiritual. Gloria a Dios por eso. No sé si se alegra por eso. ¿Qué le pasaba a este pueblo? ¿Qué le pasaba a Zorobabel? ¿Qué le pasaba a Josué? Cada uno. Si usted lee capítulo 1 de Josué, se va a dar cuenta que cada uno estaba
enfocado en sus temas personales. Estaba enfocado en sus propios objetivos, en sus propias metas. Y se había descuidado el edificar el templo. Ya dije que estoy refiriéndome al templo humano. Al templo humano. Aquí vemos este templo como un gran conglomerado que representa la iglesia de Cristo, que representa al cuerpo, siendo la cabeza Cristo. Amén. Pero cada uno de nosotros somos templos. Gloria a Dios por eso. Entonces, fíjense, ¿qué significa despertar? La voz de Dios, que es su palabra profética, es entregada para despertar a la iglesia del sueño natural o espiritual y de una vez que sea activada. El despertar, la palabra ur en el hebreo, ahí está el numeral H5782, da la idea de abrir los ojos, de despertar, de ponerse en movimiento. Así como los hermanos ahí están moviéndose, eso es ponerse en movimiento, ¿cierto? Usted está escuchando, pero habla de la idea de ponerse en movimiento, da la idea de abrir los ojos, pero también tiene una relación de un sueño natural, como también un sueño espiritual llamado muerte. Entonces, qué interesante poder ver que lo que hace Dios a través de un profeta es despertar el espíritu con la palabra, para que puedan abrir los ojos del espíritu. Usted me podrá decir, yo tengo mis ojos abiertos. Eso espero, para que no se quede dormido, ¿cierto? Pero usted me dice, yo tengo mis ojos abiertos, pero tus ojos espirituales están abiertos. ¿Estás vigilando? ¿Eres un vigilante de tu hermano? Entonces vemos acá que el despertar nos lleva a abrir los ojos espirituales, a ver cosas que antes no veíamos con los ojos naturales. Eso está relacionado con el discernimiento. Entonces, claramente, lo segundo que vemos acá es la palabra trabajo. La palabra trabajo en el hebreo es melaka. Melaka es el resultado de haber despertado el espíritu para ponerlo en acción y a servir en un mismo sentir, en unidad, para edificar. Eso es lo que busca este término melaka, el trabajo. También es una palabra hebrea que está asociada a una delegación. Dios nos delega algo. Por ejemplo, un ministerio, un trabajo, un empleo, una propiedad como resultado del trabajo. Entonces, aquí voy a ver algunos ejemplos, ¿cierto?, de lo que es trabajar, lo que está asociado a melaka. El negocio de una empresa, la obra, la labor, el oficio, la profesión, la habilidad del artesano, la obra o servicio del santuario, en el santuario, la labor, detalle, malajot, hat, tafnit, los detalles del diseño, la artesanía, melejet or, artesanía en cuero, asuntos, tareas, provisiones. Ahí tienen los versículos en cada una de ellas. Entonces, claramente, miren lo que estaba sucediendo. Miren lo que estaba pasando. En Ageo capítulo 1, verso 2, el pueblo de Dios estaba durmiendo. Era indiferente. Estaba buscando sus propios intereses. No estoy hablando de edificar aquí el templo. Estoy hablando
de tu hermano. Mira a tu hermano, a tu lado, izquierdo, derecho, como quieras. Dile a tu hermano, por favor, dile: hermano, tú eres templo del Espíritu Santo. Ayúdeme con eso. Tú eres templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti. Dígale: el Espíritu Santo está en ti. Gracias, hermano. Entonces, en Ageo capítulo 1, verso 2 dice: el Señor de los ejércitos, nuevamente Jehová Sebaot, habla así diciendo: este pueblo dice, ¿no es aún venido el tiempo para edificar la casa del Señor? ¿Qué pensaba este pueblo? Mire el pensamiento del pueblo. El pensamiento del pueblo era edificarse. Yo sigo en mis estudios, yo sigo en mi trabajo, en mi empresa, en mi desarrollo profesional, personal, ministerial. Sigo adelante en mi vida familiar, matrimonial, educacional, etc. Edificándose de alguna forma a sí mismo. Pero se habían descuidado del templo que era su hermano. Se habían descuidado del templo que era la iglesia de Cristo. Se habían descuidado. Se habían vuelto egoístas, solamente se enfocaban en su necesidad. ¿Pasará eso hoy en día? En el lugar donde estamos, en el lugar donde tú sirves, donde yo sirvo, ¿qué estamos haciendo para cuidar a nuestros hermanos? ¿Qué estamos haciendo para edificar el templo de mi hermano, de mi hermana? O simplemente llegamos, tomamos el servicio y nos retiramos para no tener problemas, me dicen algunos. ¿Qué hacemos? O venimos, nos sentamos, escuchamos palabra y luego nos vamos. ¿Estamos edificando? Silencio en la iglesia de Cristo, dije un apóstol, ¿cierto? ¿Quién me dice? ¿Me dice amén? ¿Me dice sí? ¿Me dice no? Dígame algo por lo menos. O hágame así, que no están ni de acuerdo ni... Bueno, hermanos, sigo adelante entonces. El Señor de los ejércitos, Jehová Sebaot, dice, habla así, Dios es hablando, diciendo: este pueblo dice, aún no ha venido el tiempo para edificar la casa del Señor. Entonces Jehová Sebaot, Él se manifiesta con ese propósito, donde la iglesia juega un rol importante dentro del ejército del Señor, dentro de Jehová Sebaot. Jehová Sebaot está despertando, así como lo hizo en ese tiempo. Hoy en día está despertando a través de los ministros, está despertando su iglesia, aleluya, para que se levante en unidad. A mí me gusta ver las películas de los romanos, hermano, del Imperio Romano. Y uno ve cómo Pablo hace referencia de la armadura del romano. El escudo, no va a creer que era un escudo pequeñito. El escudo era como una puerta. Era una puerta, era grande, rectangular, donde el romano, el soldado, se paraba detrás de esa puerta, de ese escudo, y cuando el enemigo le enviaban las flechas, cierto, figura de Satanás, que el Señor lo reprenda, esas saetas de fuego que le envía, ¿con qué son apagadas? ¿Son detenidas con qué? Con el escudo de la fe. Y el Señor dice que Él nos protege como un escudo alrededor de nosotros. Aleluya, dale un aplauso al Señor. Entonces vemos
que Pablo toma esa figura. Cada uno tenía la espada. La espada era una espada corta que la usaban con mucha exactitud. Por eso Pablo le dice a Timoteo, usa con precisión la palabra, la espada del Espíritu. Y así nosotros tenemos que usar la espada con precisión, las Escrituras. Gloria a Dios. Entonces vemos que Jehová Sebaot está despertando su iglesia. Dios quiere que nosotros nos levantemos en unidad. Nos levantemos para edificar. Y yo les decía, había una estructura que se llamaba la tortuga en los romanos. Y ellos, ¿qué hacían? Estaban a los lados, adelante era como un rectángulo, o un cuadrado si quiere mirarlo así, era como un rectángulo. Los escudos por el lado, adelante, atrás y arriba. Y avanzaban, y avanzaban. Entonces las flechas que venían de arriba no les llegaban. Y podían avanzar como una tortuga. Esa era la posición tortuga. Entonces nosotros vemos que para que eso funcionara, cada uno tenía que estar en su posición, codo con codo. El soldado tenía que sentir el hálito del otro soldado que estaba a su lado. Tenía que hacer presencia. No, yo estoy ahí espiritualmente. No, presencia física. Estaba a su lado. A su lado, se movía para allá, todos con una dirección. Entonces, cuando nosotros vemos esto, cuando Dios nos habla del ejército, nos falta cultura de ejército. Ningún soldado aquí me dice amén. Entonces vemos que necesitamos tener esa figura, de poder estar unidos, de poder ver lo que le está pasando a mi hermano, pues está herido. Ayúdanos, Señor. Yo recuerdo un sueño que el Señor me dio y yo entraba, la primera parte del sueño, me acuerdo, en una habitación oscura, era larga la habitación, y veía una cama y había una persona como de 3 metros, era muy grande, muy larga. Era un hombre y estaba flaquito, raquítico, así, los pómulos así pegados a los huesos. Flaco, raquítico así en los huesos. Y él no se podía levantar, me miraba así y no se podía levantar. Como que quería hablar y no podía hablar. Estaba tendido en la cama. Y yo lo miro, me pongo a los pies de él y miro esa escena y veo que en la cabecera de él había una mujer, una entidad femenina, y que le impedía levantarse. Esa entidad era la que lo tenía en ese estado, en esa condición. Y yo desperté del sueño. Desperté y luego, meditando, le hablaba al Señor: Señor, explícame qué significa esto. Dame la interpretación de los sueños. Y luego me quedo dormido, porque hay que seguir durmiendo. Me quedé dormido nuevamente y viene la segunda etapa del sueño. Me veo en la misma posición y el Espíritu Santo me empieza a explicar qué significa. Me dice: esa persona que tú ves ahí es una parte de la iglesia que está dormida, está raquítica espiritualmente. Después hablaba con un anciano y me decía que eso, él entiende el tema de salud, me decía que por ejemplo, la gloria, ¿cierto? La grasa, la musculatura, todo eso también representaba la gloria, la unción. Bueno, y el Señor me decía que estaba en esa condición porque había crecido, pero después se dejó estar. Se conformó y entró en un estado de sueño, de un letargo, y no podía salir de ese lugar.
Y que esa persona que yo veía, esa mujer que veía detrás, era una entidad espiritual que le extraía la energía, que impedía que él se pudiera levantar. 21:11. Ayúdame, Señor. Y ahí termina el sueño, hermano. No me queda nada de tiempo, Señor. Ayúdame. Entonces, yo después, la voy a hacer corta, desperté y me viene una imagen de una persona, de un hermano. Lo llamo y él se encontraba en la misma situación. Así se la hice cortita por el tiempo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Miren lo que habla de la edificación. Cuando aquí dice el tiempo, el pensamiento del pueblo, el pensamiento de esa iglesia o de nosotros para este tiempo era que no era el tiempo de edificar. No era el tiempo de edificar al hermano, no era el tiempo de fortalecer al hermano, sino que había que enfocarse en uno mismo. Era la palabra baná, que significa poner cimientos, construir, tener un hijo, levantar, prosperar, reedificar, reparar, restaurar. ¿Se da cuenta? Entonces, la palabra baná habla de edificación. Eso era lo que Dios quería, que el pueblo se levantara a edificar la casa de Dios a su hermano. Ahora, voy a ir rápido. ¿Qué señales describen nuestro estado como hijos? Bueno, hijos de Dios que están devastados, están destruidos. Esta es una señal que cuando vemos hermanos que están destruidos no los restauramos. Y a veces siempre le trasladamos toda la responsabilidad a los ministros, a los ancianos, a los diáconos, para restaurar, para fortalecer. Pero el Espíritu Santo, ¿a quién despertó? Al pueblo. Y el pueblo después se levantó a edificar la casa. Entonces tú, si eres pueblo de Dios, yo si soy pueblo de Dios, iglesia de Cristo, nos tenemos que levantar en este tiempo para edificar la casa que está al lado tuyo. Y para edificar eso tiene que ser una persona muy generosa, porque usted no va a edificar la casa de su vecino, ¿cierto? Yo no lo haría. Pero espiritualmente lo tenemos que hacer. Ahora, si es un hermano, sí. Entonces, vemos que los hijos de Dios devastados, Ageo 1:4, ha llegado para vosotros el tiempo de habitar en casas confortables, mientras esta casa está devastada. Entonces, ¿cómo se encontraba la casa, el templo, figura del hermano? Devastado, destruido. ¿Cómo? Con las pruebas, con las dificultades, con todo lo que viene, con las injusticias. Muchas veces nos enfocamos en la situación actual y no vemos la raíz de las cosas. Yo creo que una cosa importante es poder analizar la raíz y poder ayudar, poder restaurar. ¿Cuántos se van a levantar de aquí como restauradores, como edificadores? Entonces, esta es una señal de un pueblo, de una iglesia que está dormida, que ve a su hermano y le da lo mismo como esté su hermano. No estoy hablando de nosotros como ministros, como ancianos hacia ustedes, sino de ustedes hacia ustedes mismos. Y de nosotros hacia nosotros mismos y para ustedes. Y bueno, entonces, si vemos una casa devastada, si vemos un hermano, un templo devastado, arruinado, complicado, tenemos que restaurarlo. ¿Me dice amén? Esa es una señal de los que están durmiendo. Son gente que no restaura, que no edifica.
que ve a su hermano al lado, no, vivo mi vida, sirvo, danzo, canto, sirvo allá, acá, donde sea que servimos, y no nos importa nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Sigamos. Hijos de Dios sin reflexión. Ageo 1:5. Así dice ahora el Señor Todopoderoso. Nuevamente en la otra versión, Jehová Sebaot, de los ejércitos. Reflexionen sobre su proceder. Miren lo que significa su proceder. Esta es una señal que habla de nuestra conducta cuando estamos en errores o en pecados o en fallas y defendemos nuestra posición en lugar de arrepentirnos. Y yo lo defiendo hasta el final, defiendo mi juicio hasta el final y no me humillo delante del Señor. Miren lo que significa acá proceder. Está asociado en otra versión al camino. Miren sus caminos, está diciendo el profeta. El camino derek, que significa, es un camino como pisado, un curso de la vida o modo de acción. Denota el cómo y el qué de una acción, la forma acostumbrada de conducirse y comportarse en la vida. Es decir, la persona se acostumbró a vivir de esa forma y de ahí nadie la mueve. Como dicen, ¿cierto? Algunos, ese es mi carácter y es mío. No sé cómo dicen, pero es un dicho, pero no me acuerdo. Sigamos. Entonces, debemos reflexionar. Debemos reflexionar, hermanos. Mirarnos al espejo de la palabra, todos los días reflexionar, Espíritu Santo, ¿qué hay en mi corazón? ¿Cómo es mi conducta? No puedo ser terco. Tenemos que ser humildes, mansos y humildes de corazón, como el Señor. Reflexionar. Gloria a Dios. Hijos de Dios frustrados. Una señal es que a pesar de lograr los objetivos personales se sienten insatisfechos. Ageo 1:6. Ustedes siembran mucho, pero es poco lo que cosechan. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no les alcanza para saciarse. Se visten, pero no lo suficiente para abrigarse. Ganan dinero, pero se les va como si tuvieran roto el bolsillo. Ayúdanos, Señor. Estas son señales de una persona que está durmiendo. ¿Ya? Hijos de Dios ambiciosos, esa es otra señal, ¿cierto? Que quieren acaparar solamente, pero no dan de gracia lo que por gracia han recibido. Ageo 1:9, ustedes esperaban una gran cosecha, pero les resultó muy escasa. Luego, cuando almacenaron en sus casas, yo soplé e hice que se acabara rápido. ¿Por qué? Pues mi casa está en ruina mientras ustedes se dedican a las suyas, dice Jehová de los ejércitos, el Señor Todopoderoso. Hijos de Dios dormidos. Esta es otra señal que en lugar de velar están dormidos y no vigilan, no son vigilantes para con sus hermanos. Mateo 26:40. Vino entonces a los discípulos Jesús y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿con que no pudiste velar una hora conmigo? Aquí Jesús como amigo, como hermano de sus apóstoles, Pedro, Juan y Jacob, que estaban más adelante del resto de los discípulos. Jesús les pide a ellos como hermanos, como amigos, como discípulos, oren por mí, ayúdenme, intercedan por mí, como Jesús le dice a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he suplicado, yo he intercedido al Padre para que tu fe no falte. Jesús le enseña a Pedro el poder de la intercesión cuando un hermano está en prueba, cuando está abatido, destruido, quebrantado. Hay que interceder por él. Entonces, ¿qué ocurre?
Jesús se va a orar, va al monte de la oración en el huerto de Getsemaní, la prensa de aceite en el monte de los olivos, y él sube en la oración, y en su noche más oscura, cuando necesitó la ayuda, la oración, la compañía de sus amigos, de sus hermanos, de sus discípulos, ¿qué los halló? Durmiendo. No pudieron velar. Versículo 41 dice: y luego Jesús les dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces la palabra velad, miren lo que significa: gregoreo, que habla de mantenerse despierto, ser un vigilante. Es una actitud de alerta espiritual, es estar en un estado de vigilante. Entonces Jesús les dice a sus discípulos: no habéis podido gregoreo una hora conmigo, no fuiste vigilante de mi necesidad. Cuando más te necesité, me dejaste solo. Y luego les dice: velad, gregoreo y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Una de las cosas que Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y Caín le responde: ¿acaso soy yo guardián, vigilante de mi hermano? Amén, le dijo el Señor a Caín. Sí, eso eres. Y lo mataste. Eso eres tú, eso soy yo. Gregoreo. Somos vigilantes. Aleluya. Somos vigilantes, o por lo menos tenemos que llegar a esa estatura de vigilantes. No puede ser, hermanos, que entre nosotros hayan disensiones, desuniones, divisiones, contiendas. Tenemos que convertirnos en vigilantes. Abraquita, lava, soma, para poder velar por el hermano. Vela por tu hermano en el lugar donde tú estás, en el servicio donde Dios te puso. Ahí es donde Dios te ha llamado a vigilar. Ahí es donde Dios te ha llamado para que tú puedas edificar el altar de tu hermano, puedas edificar su casa, su templo, su vida. No podemos ser tan egoístas, hermanos amados, que yo vengo y después me voy y no me importa cómo está el hermano. Gregoreo, dice el Señor. Gregoreo para este tiempo. Gregoreo para la iglesia. Que nos levantemos en unidad, que nos levantemos en ser vigilantes, que no seamos como Caín. ¿Acaso soy yo guardián de mi hermano? ¿Qué me importa Abel? No, mi hermano. No, mi hermano. Si queremos nosotros recibir estas promesas que vienen ahora, como Jehová Sebaot despertará el espíritu. Aquí les habla de trabajar, tener ánimo 3 veces. Lo mismo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo le está haciendo una administración, una impartición a Zorobabel, a Josué y al pueblo. Le dice: yo estoy con vosotros. Dice Jehová Sebaot: yo estoy con ustedes. Mira lo que significa ánimo cuando dice: tened ánimo. Ten ánimo, ánimo Hazak, que significa ser fuerte, valiente, fortalecer, curar, ayudar, reparar, fortificar, infundir fuerzas.
estamos infundiendo fuerzas entre nosotros, hermanos. Nos estamos ministrando con una palabra de oración, hermano. No te veo bien con los ojos del Espíritu, ¿cierto? ¿Estás pasando alguna prueba? Sí, no se meta mucho ahí, pero ore por él. Ore por él. Una oración, 5 minutos, 3 minutos le va a tomar. Ore por él, bendígalo, declárele la bendición de Dios, háblele una palabra, un versículo. Aleluya, convirtámonos en vigilantes. Vigilemos, hermano. Hay algún hermano, como dice Hebreos capítulo 12, hay alguno que ha dejado de alcanzar la gracia de Dios, brotando una raíz de amargura entre vosotros y contamina al resto. A veces nos enfocamos solo en que está contaminando, pero ¿cuál fue la raíz que provocó en él esa amargura? Enfoquémonos en restaurar, enfoquémonos en edificar el templo. Si nosotros queremos ver la gloria de Dios, si nosotros queremos que esta palabra se cumpla en nosotros, hay requisitos que debemos cumplir. Ageo 2:5, mi espíritu estará entre ustedes de acuerdo con el pacto que hice con ustedes cuando salieron de Egipto. Así que no tengan miedo. Dios los saca a Israel de Egipto, del yugo amenazador, del yugo de la opresión. Tenían miedo, tenían temores. Y el Señor los libera, hermanos. ¿Para qué? Para que sean libres y no tengan temor, porque hay un pacto. ¿Cuál fue el pacto? El Cordero Pascual, la sangre derramada, aleluya. Eso habla de un pacto, y Cristo hizo un pacto contigo, hizo un pacto conmigo, su sangre derramada para que podamos servir a Dios sin temor todo el resto de nuestras vidas. Aleluya. No tengas miedo, no tengas temor, pero te debes convertir, nos debemos convertir en vigilantes. No, yo me enfoco solamente en mi ministración, me enfoco aquí nomás yo. No, hermanos, la Biblia dice, Gregoreo, velad conmigo, dice el Señor. Velad conmigo, velad conmigo. ¿Quieres recibir su espíritu? Grande será la gloria de este templo. La del segundo mayor que la del primero, dice Jehová Sebaot. Y les daré, les ministraré, les proporcionaré paz en este lugar. Oráculo de Yahweh Sebaot. El Señor quiere ministrar de su gloria, pero su gloria vendrá en aquellos que se han levantado porque han escuchado la voz ministerial, la voz profética de su palabra y de los ministros, para levantarse y despertar, para convertirse en vigilantes, para edificar, para restaurar, para fortalecer, para consolar, para levantar, no para agredir, no para atacar, no para insultarlo, no para amenazarlo. Gregoreo, hermanos, grande será la gloria de esta casa, pero primero tenemos que levantarnos para edificar, levantarnos para ama Cristo, Roma, Liba, Socalaya, Saba. Oh, bendito es el Señor. Y yo te quiero invitar, ya se me acabaron los minutos, pero quiero hacer una oración por ti. Oh, bendito es el Señor. Si tú quieres pasar adelante, dame 5 minutos de tu tiempo. Pasar adelante, y tú quieres entregar al Señor todas aquellas cosas que tú sientes que han impedido que tú te levantes como un gregoreo, como un vigilante. Si tú quieres que la gloria de Dios venga a tu vida, si tú en el lugar donde estás no has sido
competente al poder vigilar por tu hermano, al poder restaurarlo, al poder ministrarlo, al poder darle una palabra, una oración. Ahora, si tú eres un hombre, una mujer de Dios que edifica solamente, que eres imparcial, no te pones de un lugar o de otro, imparcial, y desde ahí lo que buscas es edificar a uno, al otro, al uno, al otro, restaurarlo, sanarlo, reconciliarlo. Aleluya. Entonces ponte de pie y ayúdame a orar. Si no, yo te invito a pasar adelante. Oh, bendito es el Señor. Pero de aquí Dios te va a despertar. El Espíritu de Dios viene sobre tu vida para despertarte. Tú en las manos de Dios eres un vigilante. Tú en las manos de Dios eres aquel discípulo que Cristo necesitó. Tú en la mano de Dios eres aquel hermano que Cristo necesitó en su momento más difícil, que pudieran interceder por él, porque tenía que ir a la cruz, porque tenía que descender al infierno y ser quemado por completo en el holocausto de Cristo. Oh, Kramashatarabakita Ramakilia Kawasoma. Padre, en el nombre de Jesús, he predicado tu palabra, Señor, tus escrituras, Señor. Nos ponemos delante de ti, Señor, suplicantes de tu perdón. Suplicantes, Señor, te suplicamos que nos perdones. Perdona, Señor, nuestras palabras. Perdona, Señor, nuestros juicios que traen, Señor, condenación. Esos juicios que traen condenación, Señor. No esos juicios que traen restauración. Obra condo toroboshia ramakatalabakeya. Perdona, Señor, nuestras actitudes. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras palabras. Perdónanos, Señor, por enfocarnos solo en nuestros propios intereses. Perdónanos por ser egoístas y no enfocarnos en nuestro hermano que está al lado nuestro, sirviendo junto a nosotros, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos, Señor. Oh, Señor, reflexionamos y reconocemos nuestro pecado. Reconocemos nuestras faltas, nuestros errores, nuestra indiferencia, Señor. El dormir, cuando Jesús despierta a los discípulos, habla de dormir. Estaban dormidos, eran indiferentes a las cosas espirituales. Eran indiferentes a las necesidades de sus hermanos. Perdónanos, Señor. Reflexionamos y reconocemos nuestro pecado. Tu sangre nos limpia de todo pecado, Señor. Y hoy, Señor, nos levantamos en tu nombre, Jesucristo, para edificar. Para edificar. Yo vengo orando, Señor, sobre este pueblo que está aquí adelante en tu altar, Señor, para que tú impartas sobre ellos, para que tú les ministres en sus corazones, para que tu Espíritu Santo sopla sobre ellos vida, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, equipa, habilita. Abracanda catarramalacaya, obracata la ramaquita, la barrabacaya, la vacía, la vaqueya. Oro, Padre, para que tu gloria descienda sobre tus hijos. Sama Kramashita la Bacaya. Cambia su lenguaje, Señor. Cambia, Señor, su mente. Cambia nuestros corazones para enfocarnos en edificar el templo de nuestro hermano.
y grande será la gloria de este templo. Dice Jehová Sebaot: yo te daré paz, paz shalom, paz, prosperidad, salvación, sanidad, provisión de Dios. Te daré paz, Irene, ausencia de lucha, calma, quietud, bonanza en medio de la prueba. Recibe la paz, que es señal de lo que Dios va a hacer con tu vida, sobre tu casa, sobre este templo, sobre nosotros. Padre, venga tu paz, tu paz, tu paz y tu gloria, Señor. Esa gloria doxa. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Nos levantamos como edificadores. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso al Señor. Espíritu Santo. Vienen nuevos tiempos en donde tu luz guiará nuestro andar. Creemos en lo que harás aquí, los nuevos comienzos a vivir. Centro Cristiano Internacional, un lugar donde creemos en nuevos comienzos.